En esta mañana yo cambiaría Job, ese nombre, cambiaría Job por quiero estar más cerca, llevarme más profundo, yo quiero conocer tu corazón. Cambiaría ese título de tres letras por todo ese larguero. Sí, vamos a hablar un poco hoy de Job. Yo creo que ya la alabanza ha sido introducción para el capítulo. También sé que la predicación del miércoles ha sido introducción para lo que vamos a hablar hoy. Y no pretendo ser muy simple, pero sí quiero que dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. ¿Vale? Dice Job 1:1, ¿verdad? Dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En otras traducciones dice recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Dios da una descripción, este es Dios, ¿vale? El capítulo comienza así, Dios mismo está dando la descripción de esta persona, de Job, ¿verdad? Y de verdad que es una descripción, son 4 cosas, pero con eso ya te dicen mucho de Job, ¿verdad? Job no solo a los ojos de Dios era así, si nosotros... Job tiene 42 capítulos, ¿vale? No vamos a hablar de 42 capítulos, pero sí me gustaría que, por ejemplo, vosotros os quedaran con la mosquita, ¿vale? Como con la idea de, ¿de qué era lo que me estaban hablando este domingo? Y podáis ir a la Biblia y podáis informaros más. Por ejemplo, en el capítulo 29, Job comienza a hablar de sí, de todo lo que era él antes de que pasara todo lo que va a pasar, ¿verdad? Comienza a decir que Job era una persona con muchísimo dinero no, pero sí muchísimo ganado, dinero también, pero en esos tiempos ya sabéis que se medía por lo que tenías, ¿vale? Esto suena un poco latino, por lo que tenías. Pero sí, era por todo lo que él tenía, por todo su ganado, sus ovejas, sus camellos, por todo eso. Y Job era conocido en toda la región por eso, porque tenía muchísimo. También dice que tenía varios hijos, ¿verdad? 10 hijos, 7 varones, 3 hijas, ¿verdad? Pero bueno, no solamente eso, no solamente era lo que tenía, sino de lo que gozaba. Él gozaba del respeto de todo el pueblo, ¿verdad? Dice también, cuando comenzáis a leer el libro, os dais cuenta que Job también gozaba de una reputación. Él era una persona, él era un anciano, ¿verdad? En donde también recaía bastante sabiduría. Él daba consejo a la gente. En algunas de las descripciones que hacen sus amigos, que ahora más adelante hablaremos de ellos, le dicen que él era una persona que infundía vigor, infundía aliento, infundía fuerza en las personas, ¿verdad? Él no era cualquier persona a los ojos de la comunidad. Cuando leías el capítulo 29, a mí me causaba gracia porque decía que cuando Job entraba, la gente se callaba. Había bastante respeto por Job, ¿verdad? Dice que incluso cuando él entraba, porque él hacía parte del consejo de ancianos, que cuando entraba al consejo de ancianos, incluso ellos se ponían de pie, ¿verdad? Solamente esto lo digo como para dar datos como que del estatus del que gozaba Job, ¿verdad? Vamos a Job 1:9 y dice, bueno, después de eso comienza a ver una escena, ¿verdad? Que yo la tengo como en imágenes en mi cabeza, ¿verdad? Y yo pienso en que había un trono, un gran trono en donde estaba Jehová, donde estaba Dios ahí sentado, y a su alrededor estaba lleno de ángeles, ¿verdad? Y estaba ahí sentado Dios y de repente estaba ahí uno de ellos y ese era Satanás. Satanás, digamos que la palabra Satanás, todos lo sabemos, traduce el acusador. Y en esa imagen que viene a mi cabeza, yo lo veo como eso, como cuando tú ves un tribunal, ¿verdad? Y está Dios allí sentado en ese gran trono y de repente aparece ese acusador dando vueltas por ahí y le dice Dios es el que inicia la conversación, no Satanás. Le dice, ¿de dónde vienes? Y Satanás le responde más cosas, pero voy a ir al versículo 9 diciendo, Satanás respondió a Jehová diciendo,
¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Por qué dice esto? Perdón, me he saltado una parte. Porque Jehová le dice que si había visto a un hombre recto, ¿verdad?, que se llama Job. Satanás le dice, sí, ¿verdad?, yo lo conozco, lo he visto, pero no lo proteges tú, no lo cuidas tú, ¿verdad? No está, digamos, ahí salvaguardado por ti. Y dice Dios, y dice, me estoy poniendo nervioso. Respondiendo, es que me he saltado un buen trozo, pero bueno. Mira, ponme el versículo 2 y mejor lo leo. Vale, aquí está. Dice, ¿de dónde vienes? Bueno, he puesto nueva versión internacional. ¿De dónde vienes? Dice, vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Y dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado de mí. Y ahí es cuando Satanás le replica, ¿acaso Job te honra, digamos, de balde, como dice esta traducción? Hay otra traducción que dice, ¿acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Cuando yo leo eso, viene algo a mi cabeza, viene una duda. ¿Qué está haciendo Satanás? ¿Qué quiere decir Satanás con esto respecto a Job? ¿Que Job le honra por algo bueno? ¿O Job le honra por amor? ¿O Job le honra porque está esperando algo a cambio? Eso es lo que me hace pensar la pregunta o lo que dice Satanás. ¿Serán por motivos puros o es por lo que podría obtener de él? Digamos, por sus bendiciones. Dice el versículo 10, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces, básicamente, lo que Satanás está diciendo es que gracias a tu protección, gracias a que tú lo estás cuidando, gracias a que tú pones la mano sobre él, es que él tiene o ha prosperado como ha prosperado. Dice el versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás está afirmando que Job blasfemará apenas toca todo lo que tiene. Entonces, la pregunta que voy a hacer ahora es la siguiente. ¿Qué pasaría si ahora mismo Satanás toca, por ejemplo, tu trabajo? ¿Qué pasaría si ahora de pronto Satanás toca a tus padres, a tu madre, a tus hermanos? ¿Qué pasaría si Satanás ahora toca a tu esposa, a tus hijos? ¿Qué pasaría? Ahora, todo lo que ha venido a vuestra cabeza y todo lo que ha de pronto sentido vuestro corazón, y yo espero que Dios ponga eso en vosotros, eso es algo que tenéis que orar, es algo que tenéis que hablar con Dios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no se trata de que te avergüences, no se trata de que te avergüences por lo que vino a tu cabeza, no se trata de que te avergüences por lo que hay en tu corazón, se trata de que tú te acerques a Dios y le digas, Señor, en verdad esto es lo que hay en mí, porque como ven, a mí me sigue pegando duro eso, porque sé que tengo mucho aprecio y mucho amor de muchas cosas y que cuando Satanás, o si llegase a pasar algo en todos ellos, mi corazón se me pondría muy pequeñito y la verdad no sé cómo respondería. Lo que sí sé es lo que hizo Job. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Yo no sé si pueda hacer exactamente eso. Obviamente no sé si me vaya a rasurar la cabeza, ni si me vaya a tirar ceniza encima, pero ¿podré adorar a Dios cuando pase eso? ¿Podrás tú adorar a Dios cuando suceda eso? No os avergoncéis de lo que sentís, no os avergoncéis de lo que pensáis, solamente hablarlo con Él. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Este hombre, ¿de dónde se saca estas respuestas?
¿Cómo puede una persona a la que, no lo mencioné, pero a la que le han quitado todas sus pertenencias, todas sus riquezas, donde acaba de perder a toda su familia, menos a su esposa, perdió a todos sus hijos, ¿cómo puede esta persona mantenerse de cierta forma firme? Y llamo firmeza a esa firmeza de corazón, de espíritu, y responderle a Dios así: te adoraré. Dice el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Luz Mari hablaba el miércoles de algo que ella denominó, o que denominamos comúnmente como madurez cristiana. Muchas veces creemos que hay respuestas correctas como la de Job, una respuesta espectacular. Pero para mí, en lo personal, yo creo que no hay respuestas correctas, más bien hay actitudes correctas. Yo puedo sentirme como me he sentido cuando estaba estudiando el libro, yo puedo sentirme como ahora mismo me vuelvo a sentir, y puedo ir ante el trono de la gracia con humildad y decirle: Señor, en verdad en mi corazón está mi iglesia y yo no puedo, y me dolería muchísimo que tú comenzaras a tocar mi iglesia, me dolería muchísimo ver a vosotros sufriendo, pasándola mal, me duele muchísimo ver cómo nuestra salud a veces se deteriora, ¿verdad? Cómo la gente se conduele, por ejemplo, pienso ahora en Aroa, ¿verdad? Lo mal que puede estar pasándolo ella y su familia, y eso duele muchísimo. Y estoy hablando, entre comillas, de personas que no son, es que no está bien decirlo así, porque vosotros sois mis hermanos, sois mi familia, ¿verdad? Y cuando te tocan a tu esposa, a tu papá, a tu mamá, o cuando te tocan a tus hijos, yo le digo: Señor, perdóname, porque todavía creo yo que no sé si los tengo más encima que de donde deberían de estar. A ver si los tengo por encima de donde deberías de estar tú. Y le digo: perdóname, porque de verdad no debe ser así, perdóname. Y te pido que me enseñes a tenerte a ti siempre en primer lugar. Y eso es lo que yo quiero transmitir, una de las cosas que yo quiero transmitir. No se trata de respuestas correctas, se trata de una actitud del corazón. Humíllate ante tu Padre, humíllate ante tu Creador y háblale. Puedes responder lo que sea, pero si tu actitud es de humillación y reconoces tu profundo dolor y abres tu corazón, eso agradará a Dios. Abre tu corazón. El problema, uno de los grandes problemas que tenemos más los hombres que las mujeres, es que erradicamos nuestros sentimientos de una manera racional. Tratamos de pensar mucho las cosas y de esa forma eliminamos los sentimientos. Y eso lo único que nos hace es tener un corazón duro. Lo único que hace es que nosotros no sometamos verdaderamente lo que está pasando en nuestro corazón a Dios. Y eso explotará de otra forma. Explotará en forma de rabia, en forma de ira. Al fin y al cabo terminarás haciendo lo que no puedes hacer, y es blasfemar contra Dios. La gran diferencia, ¿tú sabes cuál es la gran diferencia entre Job y tú? ¿O entre Job y nosotros? Es que Cristo fue el sacrificio que nos justificó y que nos permite ir al trono y hablar con nuestro juez y con nuestro abogado. En ese momento Job no tenía eso. Cuando tú lees el libro, sí, causa gracia como lo dice Job, pero él dice que él tiene abogado en el cielo, que él tiene juez en el cielo, y él no sabía nada de nada, ¿vale? Pero nosotros sí somos conscientes de eso, nosotros sí sabemos que tenemos a ese juez, tenemos a Jesús, quien fue el que derramó hasta la última gota de su sangre por ti, para que todos tus pecados, para que todo lo que te separa de Dios no esté y puedas entrar directamente a Él. Esa es la gran diferencia entre Job y nosotros. Cuando tú lees el libro de Job, Job llama a Dios hasta 36 veces. 36 veces clama a Él y le dice: preséntate, manifiéstate, háblame. Ahora, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos a Dios aquí.
como lo decía Luz María también el miércoles, no se trata de que eleves tu oración a Dios, se trata de que interiorices esa oración con Dios, con tu Padre, con esa parte de Él que está aquí de adentro. Podemos y debemos tener esas conversaciones directas con nuestro Creador, en donde, igual que hizo Job durante casi todo el libro, podamos descargarnos de todo nuestro dolor, sufrimiento, enojo, frustración. Job, bueno, ahora más adelante lo vemos, pero Job en todo el libro, si no lo habéis leído, si no le habéis prestado atención, podéis hacerlo. Casi todo el libro se trata de una conversación entre Job y sus amigos, entre lo que le dicen a Job y lo que Job dice. Dice Job capítulo 2, versículo del 3 al 5. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfemará contra ti en tu misma presencia. El nivel de dolor de Job subió. Ahora no solo tocaba todas sus pertenencias, su familia, sino lo tocaba a él directamente. Cuando tú te pones a mirar el libro de Job y comienzas a analizar, la verdad es que bastante complicado es, te das cuenta que sobre él vino esa sarna, ¿verdad? Dice que apareció una sarna muy fuerte, que le producía irritación, comezón, le producía muchísimo dolor, perdió el apetito, tenía insomnio, tenía gusanos. El dolor le producía alucinaciones. La piel se le ennegreció, dice la Biblia, o sea que su piel ya estaba negrita. También estoy seguro de algo, cuando tú estás leyendo el libro de Job te das cuenta de eso y en algún versículo también lo dice. Ahora, en la actualidad lo conocemos como ansiedad. Job estaba muy ansioso. Job estaba en la mañana y no veía el momento en que llegara la noche. Y cuando llegaba la noche no podía dormir. Decía que cuando cerraba sus ojos tenía visiones amargas. No podía conciliar el sueño y si lo conciliaba pasaba eso. Job no sabía qué hacer con su vida. Estaba profundamente adolorido. Era algo totalmente increíble. Y a pesar de eso dice que después de eso vino su esposa y le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Y cuál fue la respuesta o la correcta respuesta de Job? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? No sé, yo flipo con este tío, de verdad, yo flipo con Job. ¿Cómo tiene esas respuestas después de todo y después de tanto? ¿Sabes? Es cierto que ahí apenas estaba comenzando todo el proceso y que más adelante le dolería muchísimo más, pero ese es Job. Luego también aparecen en escena sus amigos, ¿verdad? De los cuales no quiero hablar mucho, pero se llamaban Elifaz, Bildad y Zofar. Aunque también al final del libro aparece también otro joven que se llama Eliú, ¿verdad? Como os dije, no quiero marearlos con las conversaciones de ellos, pero básicamente en todos esos capítulos lo que hacen sus amigos... Vale, dato importante. Los amigos llegan, ¿verdad? Job ya estaba tirado ahí en el suelo, en medio de ceniza, porque eso ayudaba a calmar la comezón y todo lo que producía esta enfermedad. Y sus amigos se pusieron de acuerdo para ir a consolarle, ¿verdad? Y se juntaron ellos tres, todos venían de diferentes regiones, se juntaron ellos tres. Yo digo 3 más 1 porque desde el principio de la historia nunca hablaban de esa cuarta persona. Aparece por allá en el capítulo 20 y pico. Entonces, llegan esos tres, llegan y dice la Biblia que cuando lo ven a lo lejos no lo reconocían.
también esa sarna también hace que bajen de peso. Entonces, y con todas estas descripciones que hice sobre la sarna, pues ya entenderán por qué no le pudieron reconocer. Y dice que cuando se acercaron a él, vieron su profundo dolor, vieron lo que él estaba viviendo. ¿Y sabes qué hicieron sus amigos en ese momento? También se rasgaron sus vestiduras, se tiraron ahí y esperaron durante 7 días. Durante 7 días. Eso también nos deja ver el respeto que sus amigos tenían por él. Y de cierta forma también era como una especie de luto que estaban haciendo por su amigo, por lo que le estaba pasando. Y como dato curioso, que me causa mucha gracia, al 7.º día comienzan sus amigos, es que no lo quiero leer porque no me quiero enrollar con eso, pero sus amigos al 7.º día ya dicen que no pueden callar más, que necesitan decirle y comienzan a decirle cosas. Y el primero en decirle cosas fue Elifaz, ¿verdad? Y cuando comienza a decirle, creo que son 4 o 5 versículos en donde Elifaz le dice lo bueno que es, lo justo que es, lo sabio que es y lo bueno que era Job dando consejos. Pero inmediatamente después de ese versículo comienzan juicios. ¿No habían dicho que se habían juntado todos para consolarlo? Y inmediatamente, después de 5 o 6 versículos, comienzan a juzgarlo. Todos, uno detrás del otro. Vino Elifaz, después vino Bildad y después vino Zofar. Y ya por último, el que apareció al final, que fue Eliú. Todos ellos coincidían, los 3 primeros coincidían en lo mismo, en lo que podríamos llamar una moral sencilla o un juicio sencillo, que era: tú has pecado, no lo sabes o no lo quieres decir, pero tú has pecado y por eso Dios te está haciendo todo esto. Para resumiros todos esos capítulos, era básicamente eso, era lo que sus amigos le decían. Lo que más me gusta de todo, antes voy a leer otras cosas antes de eso. Dice, yo pienso que Job era una persona tan comprometida con Dios, ¿vale? Tan comprometida con Dios, con su forma de pensar. También creo que era metódico en su forma de hacer las cosas, y todo eso le permitió estar completamente seguro de que él no había pecado contra Dios como para recibir semejante castigo. Job siempre argumentaba que él no había pecado contra Dios, o que no había tenido un pecado como para que pudiera caer sobre él todo esto que estaba pasando. Y esto me recuerda a esa palabrita de sepulcro blanqueado, ¿verdad? Yo no creo que Job fuera un sepulcro blanqueado, ni mucho menos, no. Lo que sí creo es que él estaba en un límite de conocimiento de Dios, en donde él podía confiar, porque Job confiaba, ¿verdad? Él podía confiar perfectamente en Dios, pero le faltaba algo más. Cuando tú lees todo esto, tú te das cuenta que verdaderamente Dios cree, que Job cree en Dios. Job confía en Dios, pero algo le falta. Es por eso que nosotros necesitamos ser confrontados interiormente para ver lo que mora dentro de mí y recibir una verdadera sanidad y ser verdaderamente reflejo de Jesús, como en un espejo, lo más claro posible y parecido, sin distorsiones. Hay un versículo en Job 34:32 que dice, enséñame tú lo que yo no veo. Job le decía eso a Dios, enséñame tú lo que yo no veo. Y nosotros también tenemos que decirle eso a Dios, enséñame tú lo que yo no veo. Porque muchas veces hay muchísimas cosas dentro de nosotros de las que nosotros no somos conscientes. Son más conscientes de pronto nuestros esposos o nuestras esposas, nuestros líderes, los que nos mentorean, nuestros pastores, la pastora Mariluz. Son mucho más conscientes de esas cosas de lo que nosotros somos conscientes. Pero nuestra máxima debería ser esa, decirle a Dios, enséñame tú lo que yo no veo,
¿Por qué? Porque verdaderamente necesitamos ser, ¿qué? Cambiados. Verdaderamente necesitamos tener esa relación con Dios para que Él nos diga qué es lo que hay y qué es lo que se tiene que cambiar. Al final del libro, antes del capítulo 42, Dios para a Job y le recuerda que no son iguales. Y hay algo que es muy importante que también quiero que tengamos en cuenta, y es que es posible quejarse a Dios, ¿verdad? ¿Es posible eso? Por supuesto, es lo que os estoy diciendo, es la idea, es una de las ideas que más me importa que nos llevemos a nuestra cabeza. Por supuesto que sí. Jesús, ya os dije, Jesús fue el que nos permitió acercarnos a Dios, ¿verdad? El que ha abierto esa puerta. Entonces es posible, nosotros podemos quejarnos a Dios, podemos ir a Él y hablar todo lo que nuestro corazón necesite. Debemos desahogarnos con Él. Esa relación con Él debe ser nuestra máxima en nuestro día a día. Pero lo que no tiene ningún sentido es quejarse de Dios. Eso sí, nunca. ¿Entendéis la diferencia? Podemos quejarnos a Él, pero no podemos quejarnos de Él. El dolor exasperante de Job le lleva algunas veces a cuestionar a Dios, pero lo que todos debemos tener claro es que Dios no es ningún amiguete, ni un colega. Dios es cercano, ¿verdad? Dios es un Dios cercano, amén. Dios es un Dios de amor, amén. Dios es nuestro Dios Padre, ¿verdad? Pero entre el Padre y el Hijo hay una diferencia, ¿verdad? O entre el Dios Padre y nosotros como sus hijos hay una diferencia, ¿verdad? Hay un estatus, hay una jerarquía, hay un nivel de autoridad que no podemos pasar por alto. A mí, en mi casa, cada cuando oramos, siempre pasa lo mismo y es: Abigail, siéntate bien. No ahora te puedes quedar así si quieres. Pero Abigail, siéntate bien. Isabela, siéntate bien. Que vamos a hablar ¿con quién? Con Dios. Y Dios merece, ¿qué? Todo nuestro respeto. Y sí, eso es respeto. Eso hace parte del respeto. Pero lo que más me interesa es que ella se dé cuenta, o que ellas se den cuenta que tienen que mantener por lo menos una compostura. Y después lo que le digan, escúchame, todo lo que tu corazón le diga, para mí es perfecto. A mí me encanta muchas veces cuando Abigail y Isabela oran, porque Isabela es la que ora siempre por sus juguetes, es lo que le importa, es lo que a ella le gusta, me parece lógico. Ora por su ratoncito, ora por su gatito que tiene en la mano y todas esas cosas. Aunque también ora obviamente por su familia, por sus amigos y todo eso. Ella ora por todo lo que para ella es importante, ¿verdad? Entonces, nosotros también debemos hacer eso, guardar ese respeto que Dios se merece. No es nuestro amiguete, pero sí es nuestro Padre Celestial. Y Él desea escucharnos, Él desea que tú sigas abriendo tu corazón. Luego viene el capítulo 38, en donde Dios le dice, en el versículo dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo preguntaré y tú me contestarás. Dios en ese capítulo 38, si quieres, ahora vamos a leer algunos versículos de eso. Dios en ese capítulo 38 comienza, por fin se le manifiesta, ¿verdad? A Job se le manifiesta en un torbellino, y de ese torbellino, torbellino, comienza a salir esa voz y Job comienza a escuchar, ¿verdad? Y Dios le comienza a decir cosas como estas: ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella el cordel? Sigue pasando versículos, porfa. ¿Sobre qué están formadas sus bases, o quién puso su piedra angular? Ese es Dios hablándole a Moisés, a Job. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Sigue. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? Me gusta esa forma en la que habla Dios. Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. ¿Sigue? ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido
y es grande el número de tus días. Me gusta eso también porque le está diciendo a Job, si tú ya conocías dónde salía la luz y dónde estaban las tinieblas, me imagino que tienes mucha edad, que tienes muchos años para poder saber todo esto. Me gusta esa forma en la que Dios le habla a Job. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Dios está diciéndole o está resaltando todas las maravillas de Dios, todas, digamos, como los quehaceres, como el ser todopoderoso, como el ser omnisciente, omnipresente que es Él. ¿Qué tengo reservados? ¿Qué tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Está hablando de lo que leíamos antes del granizo y eso. Dice, ¿por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Y así podemos ir viendo todo ese capítulo, y el siguiente también dice cosas así, ¿verdad? Pero vamos al capítulo 40 en el versículo 2 y 5 y dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Esto lo está diciendo Dios también. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí, yo soy vil. Entender esto. Cuando Jehová le comienza a enumerar todo esto, Job creo que le explota la cabeza y se da cuenta de muchas cosas. Entiende que está hablando con el Dios todopoderoso, con el Dios soberano, con ese Dios que no tiene que darte explicaciones a ti ni a mí. Él no tiene por qué darte explicaciones. Y entonces es ahí donde él se da cuenta que él es un vil, que él no es nada, él es una mota. Y le dice, he aquí yo soy un vil, ¿qué te responderé? ¿Qué puedes tú responderle al Creador? ¿Qué puedes tú responderle a ese que lo sabe absolutamente todo? Mi mano pongo sobre mi boca, dice Job, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Aquí es donde Job identifica que esa voz que viene desde el torbellino es la voz de un Dios diferente al que él había conocido. Dios no era un tirano, ni mucho menos. Job descubre que el Dios en el que confiaba cuando lo tenía todo era el mismo Dios de bondad, en medio de ¿qué? De su dolor, de su tristeza, de las tinieblas. Job se reconcilia y se reencuentra con ese Dios y le dice en el capítulo 42, y creo que vayamos allí y lo veamos, versículo 2, dice, yo conozco que todo tú, oh Dios, lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y aquí viene algo súper interesante. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Job se da cuenta que todo lo que le había pasado por su cabeza, Job se da cuenta que todas sus exigencias, que todo eso, él estaba hablando desde el desconocimiento, que él verdaderamente nunca había entendido quién era Dios. ¿Acuerdas cuando dije sepulcros blanqueados? Lo más triste de la madurez cristiana es que nosotros vamos adquiriendo conocimientos, nosotros vamos aprendiendo lo que pasa en la iglesia, cómo se desarrolla la iglesia, cómo se desarrolla un culto, qué es lo que dicen los pastores, qué es lo que normalmente se responde, y eso lo adquirimos, ¿verdad? Y lo integramos a nosotros, pero eso muchas veces se queda en mero conocimiento. ¿Entendéis a dónde os quiero llevar? Eso se queda en mera fachada y nosotros nos volvemos solamente un estereotipo cristiano. Nosotros somos una coraza cristiana. Lo que el mundo ve, lo que vemos, Dani, ¿es a un cristiano? Es lo que nos podemos preguntar. O lo que estamos viendo es lo que debería ser un cristiano. Sabemos que la conclusión de este libro, sabemos que la conclusión de este libro está en el versículo 5, ¿verdad?
¿Os acordáis de qué fue lo que dijo Job después de eso? Dice, versículo 4, oye, te ruego y hablaré. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y dice el versículo 5, que es la conclusión de, digamos, la conclusión de todo este libro, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído es ese sepulcro blanqueado del que quiero o del que estoy hablando. No se trata de cómo nosotros nos contemplamos y nos vemos como cristianos. ¿Qué es lo que nosotros vemos en ese pastor? ¿Qué es lo que nosotros vemos en esa ministra de alabanza? En esas personas que están en la alabanza. No se trata de lo que nosotros vemos, se trata verdaderamente de lo que hay por dentro. Ellos tienen su intimidad con Dios, cada uno de ellos tiene su intimidad con Dios y ellos tendrán que responder, así como Job hizo, ellos tendrán que responder por su intimidad con Dios, ellos tendrán que responder de sus pecados, no responderás tú por sus pecados, ¿no? Entonces lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que verdaderamente conocer a Dios, nosotros tenemos que verdaderamente intimar con Él para no ser un cascarón cristiano, una apariencia. No vivamos de apariencia, los cristianos no podemos vivir de apariencia. Yo vengo de Latinoamérica, ¿verdad? Yo soy colombiano y allí muchísima gente, en los tiempos que yo estaba, ¿no? Ahora no creo que haya cambiado mucho, pero allí lo normal es que tú vistas muy bien, que tengas una muy buena casa y que tengas un muy buen coche, ¿verdad? Eso es todo lo que ven, una fachada, lo que hay. Después tú miras en el banco y las cuentas están en rojo y tienes 4 préstamos, uno para la casa, uno para el coche y el otro para poder vivir. Bueno, y el otro para poder vestirte, porque también tienes que ir de marca. A lo que voy, no nos podemos quedar con lo que aparentamos. Eso no puede ser. Yo creo, no estoy hablando mal de Job y no quiero hacerlo, pero yo creo que Job necesitaba y él se mantenía a ese estándar. Era un estándar alto, sí, porque todo el mundo se callaba cuando Job entraba, o sea que Job tenía mucho de lo que decir, mucho hacía Job, ¿verdad? Les recuerdo que él también, por ejemplo, ofrecía holocausto por cada uno de sus hijos cuando terminaban las fiestas, o sea, él hacía todo lo que había que hacer, pero al final del libro él dice, mas ahora mis ojos te ven. Él sintió que ahora sí conocía verdaderamente a Dios. Él sintió que ahora sí había conectado con el Dios de dioses y el Rey de reyes. Y eso es lo que yo quiero que en esta tarde vosotros entendáis. A los que Dios se usa de nuestra enfermedad. Dios se usa de lo mal físicamente de lo que podemos estar. Cuando estamos en África y los que venimos de África, todavía hay algunos que estamos mal. Él usa nuestras enfermedades para que nosotros podamos conocerle aún más profundo. En esta iglesia hay muchísima gente que la está pasando y la ha estado pasando muy mal con sus enfermedades. Y eso sé, porque se ve, que lo que está produciendo es un profundo conocimiento de quién es Dios. Amén. Y escucha, no sé si tú estás esperando a que la enfermedad venga a tu cuerpo. No sé si tú estás esperando a que Dios toque a tu familia, o toque a tu esposa, o toque a tus hijos. No sé qué es lo que tú estás esperando, pero lo que sí tienes que hacer es rendirte ante los pies de tu Creador y decirle, ya no quiero conocerte más de oídas, quiero que verdaderamente mis ojos te vean. Amén. Gracias Dios porque tú eres Rey, porque tú eres Padre, porque tú eres completamente soberano, porque aún Job, siendo justo, como tú le dijiste, y recto, vivió muchísimo dolor. Y todo, Padre Santo, Señor, con el fin de poder experimentar
tu presencia sobrenatural, esa presencia sobrenatural que nos cautiva, que nos deleita. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que no nos permita, Señor, conformarnos con los cultitos, ni con el tiempo de alabanza, ni con las 4 o 5 canciones que nos traen aquí, Padre Santo. Señor, permite que nuestra vida continuamente quiera estar en tu presencia, que nosotros podamos deleitarnos en lo que tú tienes, Padre Santo, Señor, deleitarnos en adoración, en alabanza y en conocimiento, Señor, no solamente de cosas, Señor, sino conocimiento de ti, intimidad contigo. Gracias, amado Dios y amado Rey, por lo que tú has hecho, por lo que harás y por lo que seguirás haciendo. Amén. 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 Ahora, muchas gracias por los que nos están siguiendo en las redes sociales. Gracias por escucharnos un día más. Gracias por hacer parte de esta familia a la distancia. Y nada, pues nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.